Una señal que se enlaza. Regiones conectadas a través de un dial. A partir de este momento, Óscar Montes, Ana Cristina Restrepo, Hugo Mario Palomar, Valeria Santos, Gonzalo Lázari, Rodrigo Pombo y Camila Zuluaga analizan y debaten el tema del día. El tema del día. Colombia está al aire. Son las 12 del día, 16 minutos. Gracias por seguir conectados con nosotros aquí en Mañanas Blue. Y el tema del día, la noticia del día, yo creería que de la semana, es el anuncio que hizo ayer el presidente Iván Duque, como ustedes han venido escuchando desde muy temprano aquí en Blue Radio, que han hablado distintos personajes sobre el tema, es la regularización de manera temporal de 1 millón de venezolanos que tienen 10 años para obtener visas de residentes y les van a brindar pues todo un estatuto de protección social. Esa noticia es muy importante, porque como colombianos sabemos la migración tan grande que tenemos de gente del vecino país, y eso lo ha recibido la comunidad internacional, incluso dentro de Colombia, como una buena noticia, ese anuncio del presidente Duque. Pero nosotros hemos querido llamar a un congresista, el senador del Partido Liberal, Andrés Cristo. El senador Cristo es de Norte de Santander, y el senador Cristo conoce la situación de la frontera, la situación migratoria de los venezolanos, y por eso nos parece una voz autorizada para preguntarle sobre este anuncio del presidente Duque y los pros y los contras, porque si bien es muy positivo, hay gente que ha salido a decir que acá puede haber algo negativo en el anuncio que se hizo. Senador Cristo, del Partido Liberal, bienvenido a Mañanas Blue y gracias por conectarse con nosotros. Buenas tardes, muchas gracias, Camila, aquí presente, y bueno, feliz día del periodista. Muchas gracias, senador. Norte de Santander, quizá el departamento más afectado con la migración venezolana por estar ahí en la frontera con Venezuela. Ese anuncio del presidente Iván Duque, que recibió muy bien la comunidad internacional y también recibieron muy bien aquí en Colombia, ustedes del Partido Liberal y desde Norte de Santander, ¿cómo lo recibió? Se lo digo como norte santanderiano, como cucuteño, obviamente, agradeciendo las condiciones mínimas que se debían haber tenido. Esto es una petición que se lleva haciendo hace por lo menos 3 o 4 años, y no es más que la caracterización de todos los venezolanos que venían sufriendo el problema de migración, que venimos conociendo también de los problemas de Venezuela, que venimos pidiéndole a un gobierno, al que sea, también que reconozcan que más de 2.000 kilómetros de frontera tienen que ser tratados de una forma integral e inmediata, por cuenta de ser la principal frontera que tiene Colombia, y que tristemente tenemos que reconocer que definitivamente Nicolás Maduro es el presidente y no se va a ir ni tiene los minutos contados, como decía el presidente Duque. Aquí lo que yo le estaba diciendo era que claro que hay un compromiso con la comunidad internacional, claro que se trata de un deber humanitario y por supuesto que estamos en la obligación de manejar estas condiciones, que no son fáciles. Que puede estar contenta la alcaldesa de Bogotá, que puede estar obviamente tranquilo el alcalde de Bucaramanga, el alcalde de Cali, pero a la ciudad de Cúcuta, a municipios tan vulnerables como Villa del Rosario, ciudades como Arauca capital o departamentos en la Guajira, como en la Guajira, que sufrimos directamente o que pensamos que va a haber una migración fuerte y una oleada de venezolanos revisando cómo pueden incorporarse legalmente en todos. Pero, senador Cristo, entonces lo que usted dice es que esta medida que se anunció, que se recibió de manera tan positiva, es insuficiente, por lo menos para el departamento de Norte de Santander, que es el más afectado, ¿es lo que le estoy entendiendo? Bueno, Camila, le pongo el más mínimo ejemplo, es que antes de esta crisis sanitaria, Cúcuta era una ciudad que estaba abordando el 16 o el 17% de desempleo y algo así como el 68 o 69% de informalidad. Tenía una deuda, o el gobierno tiene una deuda con el hospital público más importante, algo así como 67, 68 mil millones de pesos, casi 70 mil con la red de salud del departamento, por atender, obviamente, como lo ordena y como se debe hacer a los migrantes venezolanos que vengan con problemas de salud y no se han pagado. Hoy le apuesto a usted, más de un cucuteño amanece rascándose la cabeza, más de una persona en Villa de Rosario, en Puerto Santander o en los departamentos que le he mencionado. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Son nuestros hermanos, toda la vida hemos convivido con los venezolanos, entran y salen, pero hoy
no tenemos empleo para nosotros y queremos saber cuál va a ser la inversión social, cuál va a ser obviamente las condiciones que va a imponer el gobierno nacional y por supuesto que estamos dispuestos a ayudar y a atender, pero no nos habían informado, no nos están diciendo cómo va a manejarse esto. Sabemos que es un proceso largo, pero Cúcuta no está para recibir condiciones de un día para otro, claro, sin poder tener un procedimiento serio y bien estructurado. Senador Cristo, permítame saludar al protagonista de esta noticia, que además lo anunció incluso antes de que el presidente diera las declaraciones, y es el gerente de Fronteras, Lucas Gómez. Doctor Gómez, bienvenido, gracias por acompañarnos nuevamente aquí en Blue Radio. Camila, muy buenas tardes, un saludo muy especial para todas las personas que nos acompañan y un saludo muy especial para el senador Cristo. Y entonces ahí le pregunto a usted, gerente, ¿qué le responde al senador Cristo, que habla por Norte de Santander y dice, muy bueno el anuncio para Bogotá, muy bueno el anuncio para Cali, pero que aquí todavía hay unas cosas que faltan para la frontera, para la gente que recibe directamente la migración de los venezolanos, y que hay muchas cosas que faltan por explicar? Usted lo acaba de escuchar. No, claro que sí, mire, un mensaje muy importante para los nortesantanderianos, los arauqueños y los guajiros, porque realmente ahí es donde se vive, y lo dice muy bien el senador. Estamos en la línea poniendo el pecho a la migración, y pues obviamente hay unos desafíos que no se dan en otros lugares del país. Hoy en día tenemos población migrante en todos los lugares del país, y quizás la ciudad que más recibe es la ciudad de Bogotá, con más de 350.000 migrantes venezolanos que están acá. Pero es cierto que la presión que se da en zonas fronterizas es muy importante. Ahí tenemos incluso una migración pendular histórica, en donde Colombia ha vivido históricamente de Venezuela y Venezuela de Colombia, que necesita de obviamente una atención particular. Ya se había hecho incluso en el pasado la tarjeta de movilidad fronteriza, que permitía la circulación de estas personas entre los departamentos fronterizos, y hoy con el Estatuto Temporal de Protección, pues también estamos mandando unos mensajes claros. Lo primero es que también, como lo dice el senador, necesitamos saber cuál es la población que tenemos, cuál es la vocación que se tiene, y eso hoy en día no lo teníamos. Teníamos 1.729.000 personas, de las cuales más del 50% se encontraba en situación irregular. No estaba caracterizada. El senador mencionó justamente esa necesidad de caracterizar, y obviamente tendremos un foco en las zonas fronterizas. Pero yo le hago una pregunta, ¿exactamente la cifra de venezolanos en territorio colombiano es cuál, doctor Gómez? Porque ayer se hablaba incluso de 2 millones y nos sorprendimos muchos porque dijimos, oiga, no teníamos tan claro que pudiera llegar a ser 2 millones de venezolanos los que están en el territorio colombiano. Camila, la cifra oficial que tiene Migración Colombia a 31 de diciembre del año 2020 es de 1.729.000 venezolanos, de los cuales, como decía hace un momento, 56%, casi 1 millón de personas están en situación irregular, y el otro 44%, casi 800.000, se encuentran con un permiso especial de permanencia, o sea, están en situación regular en nuestro país. Gerente, yo le tengo una pregunta muy particular sobre la educación y sobre el PAE. ¿Por qué? Hay una queja que ha sido frecuente, por lo menos está sucediendo en Antioquia, y es que dicen que en el plan de alimentación los niños no están recibiendo toda la ración, sino que lo que hacen es, para que alcance para todos, lo que hacen es dividir las raciones, o los que tienen hermanitos les dividen las raciones entre los hermanitos para que alcance la comida para los niños venezolanos que han recibido en las distintas instituciones educativas. Mi pregunta es si ustedes están al tanto de esa situación que está sucediendo con la alimentación escolar, y si ya con estas nuevas disposiciones, pues que uno supondría que va a aumentar la situación, que se va a implementar al respecto, porque hay niños que la única comida que tienen en el día pues es la del plan de alimentación. Ana Cristina, yo le agradezco mucho la pregunta, también para desmitificar un poco esas cosas que no son ciertas. Y ahí me permito decirle que puede que haya algunos ruidos al respecto, pero nosotros hemos sido muy vigilantes, y esto es muy importante. Aquí no es una competencia por recursos, y la población que está en nuestro territorio no está compitiendo por los recursos de los colombianos. Hemos hecho un esfuerzo muy grande con cooperación internacional para justamente asegurar el tema del programa de alimentación escolar, que es uno de los pilares de la educación en nuestro país. Aquí Colombia ha sido extremadamente generosa con el tema de la educación, porque creemos que la integración de la población migrante pasa por la escuela, pasa por la educación. Más de 400.000 niños y niñas se encuentran hoy en nuestro sistema de educación, digamos, beneficiando de esos servicios. Aquí podríamos revisar el caso específico que usted menciona, Ana Cristina, pero lo que yo sí le quiero asegurar es que nosotros hemos sido muy vigilantes
con acompañamiento de Contraloría, con acompañamiento de los entes de control para que esos escenarios que usted menciona no se den. Y justamente en temas de programa de alimentación escolar tenemos un programa muy grande de cooperación que ha asumido en gran parte lo que ha sido la alimentación para los niños migrantes. Senador Cristo, a mí me llama la atención lo que usted le decía a mi compañera Camila cuando le decía, bueno, uno aplaude, pues digamos, este anuncio porque es necesaria la regularización de toda esta población. Sin embargo, pues este anuncio no viene de una manera, ni siquiera fue concertada con nosotros, ni viene de una manera, digamos, acompañada de una inversión social necesaria. Explíquenos un poco cuáles serían los riesgos de que esto se haga y no se haga, digamos, con la inversión social que se tiene que hacer o con las campañas pues de educación que se tienen que hacer en los departamentos que reciben la mayoría de la migración, porque esto podría además pues empeorar el tema de la xenofobia. Este es uno de los grandes riesgos que se pueden correr. La verdad es que pensar que departamentos como La Guajira, norte de Santander y Arauca, en ese orden, puedan obviamente recibir estos, que van a recibir o vamos a recibir estos golpes o estas oleadas migratorias, pensando obviamente que van a quedar los venezolanos incorporados en un sistema económico, incorporados en un sistema de subsidios, en un sistema de salud, que van a tener todos los derechos como siempre hemos querido que sea, entre otras cosas, pero tendrá que ser por ciclos y tendrá que ser una explicación lo suficientemente seria dentro de regiones como Cúcuta y su área metropolitana. Es que yo vuelvo y se lo insisto, quisiera ver qué puede hacer un alcalde de la ciudad de Cúcuta cuando le exijan que los incorporen dentro del SISBEN, cuando exijan los subsidios, obviamente, para poder instalarse o para poder tener capacidad mínima para estar en una ciudad como Cúcuta. Y si llegan, obviamente, con todos estos beneficios, como lo está diciendo el doctor Lucas, pues dicen, nos quedamos en Cúcuta, nos quedamos en Villa de Rosario, o nos quedamos, obviamente, en Puerto Santander, o en Arauca, o en Riohacha, o en Maicao. A mí, vuelvo y se lo estoy diciendo, yo pienso que era algo que se le debía a la comunidad internacional, pero todavía no se han resuelto problemas graves de infraestructura y de deudas que se tienen con la frontera, que ha sido carcomida en los últimos años por todas estas condiciones que ha impuesto, y vuelvo, lo insisto, el señor Nicolás Maduro, y ha jugado con la vulnerabilidad de todos estos venezolanos que entran y salen. Un detalle, por ejemplo, está completamente y tajantemente cerrada la comunicación con Venezuela. Y son cosas, como decía, serán algunas manzanas podridas, que decían algunos miembros de este gobierno también. Pero ¿quién nos está diciendo cómo entraron? ¿Cómo salieron los venezolanos? Van pasando por las fronteras, si entraron personajes que tienen algún tipo de antecedentes, que tienen algún tipo de problemas de orden judicial o de orden penal en Venezuela, y obviamente cómo se van a manejar estas condiciones, y los vamos a recibir en la ciudad de Cúcuta. O sea, no veo la capacidad aún de la unidad de migración, no veo obviamente las condiciones mínimas para darle certeza, confianza a un alcalde, a un gobernador, de decir, vengan señores de Venezuela, porque vuelvo e insisto, hoy más de un cucuteño o más de alguien que está viviendo en el área metropolitana de Cúcuta está rascándose la cabeza pensando en su empleo, pensando en sus condiciones mínimas, pensando en el régimen, cómo va a pagar salud y cómo va a manejar el tema de seguridad. Y yo quiero preguntarle entonces al gerente Gómez por esto que está diciendo el senador Cristo, porque es un anuncio muy importante, es un anuncio muy aplaudido por obviamente la comunidad internacional, como lo mencionaba el senador Cristo, pero es un anuncio que se hizo de espaldas a las autoridades que reciben el flujo migratorio y que tienen toda la presión todos los días de esta migración que cada día aumenta. Ustedes tomaron esta decisión sin hacer una posible concertación con las autoridades locales. ¿Cómo pretenden hacerla y cómo pretenden invertir la plata que se tiene que invertir para que esto no sea un choque muy fuerte hacia el sistema social y laboral? Valeria, lo primero es que esto no se ha hecho espaldas a nadie. Yo quiero ser muy enfático en esto. Yo de verdad, muchas de las semanas del mes las paso en Norte Santander, en Arauca y en Guajira, conversando con las autoridades, con los gobernadores, con los alcaldes. Obviamente aquí hay una decisión que es autónoma dentro de las potestades que tiene el presidente de la República de regulación de su política migratoria. Eso es una potestad del presidente de la República, en donde obviamente la decisión que se toma tiene implicaciones territoriales con las cuales o sobre las cuales vamos a trabajar con los actores territoriales.
frente al tema de frontera, está en trámite una ley de fronteras, está en trámite una ley de política migratoria que además fue adoptada por unanimidad en el Senado, teniendo en cuenta muchos de los elementos que van a estar presentes y que se complementan con este Estatuto Temporal de Protección, entendiendo algo que es muy importante. Colombia no tenía una política migratoria adaptada a las condiciones reales que tenemos hoy en día. No existía una política migratoria que entendiera que pasamos de tener 150.000 extranjeros regulares en nuestro país a tener casi 2 millones de personas y casi 1 millón de ellas de manera irregular. Entonces aquí es un trabajo, obviamente, senador, pedagogía, recursos, claro que sí, infraestructura. Pero mire, una cosa que es muy importante y que de pronto mencionaba el senador que me parece claro, van a llegar, yo les quiero decir que ya están llegando, todos los días. Durante estos últimos 3 meses han ingresado en Norte de Santander un promedio de 300 personas diarias, con picos días de 1.000 personas o momentos en donde promedios de 500, 600 personas diarias durmiendo en las calles, caminando por nuestras carreteras. Aquí lo que vamos a hacer es desincentivar el uso de las trochas para que la migración sea regular, organizada y controlada. Don Lucas, yo le aplaudo y le agradezco esta medida como venezolano porque seguramente va a beneficiar, como ya lo han dicho, a muchos de mis compatriotas. Entonces, agradecido de un par venezolano hacia usted y hacia el gobierno. Pero yo quisiera saber cuál es su respuesta frente a algunos actores políticos de Colombia que han tildado la medida de populista. Tal vez una medida que estaría buscando algún tipo de votos, aunque se sabe que los venezolanos no van a poder votar. Pero ¿qué le diría a esa clase política colombiana que está diciendo que al final esta es una medida populista? Gonzalo, afortunadamente es una ínfima minoría que se ha, digamos, juntado a esas fake news y a esas noticias falsas que vemos todos los días. ¿Yo qué le digo a esa clase política? Responsabilidad. Tenemos que ser muy responsables con los mensajes que enviamos. Un mensaje de ese calibre genera mucha xenofobia en este país, genera mensajes agresivos contra la población venezolana. Y sobre todo, porque es que legalmente eso es imposible, tener y pensar que realmente estamos haciendo una regularización al estilo de lo que hizo Chávez, es de verdad, en un país como Colombia, con las instituciones que tenemos, con las entidades de control que tenemos, pues es obviamente hilar demasiado delgado. Yo nuevamente hago un llamado a la responsabilidad. Esos tipos de mensajes no le hacen bien a los más vulnerables, que es finalmente para quienes está orientado este Estatuto Temporal de Protección. Claro, pero entonces déjeme preguntarle al senador Cristo, porque si bien hay muchas preguntas, hay muchas personas que comentan, muchos oyentes que dicen, oiga, aquí lo que quieren es hacer que los venezolanos puedan votar. Ya nos dice el doctor Lucas Gómez que eso no es factible, que eso no es cierto. Acá no se está regularizando la gente para que pueda votar. Pero hay otra preocupación que tienen los colombianos y que usted la mencionaba, senador Cristo, y es el tema del empleo, porque muchos colombianos empiezan a decir, bueno, vamos a regularizar esos 2 millones de venezolanos y vienen a competir con nosotros en trabajo y entonces nosotros no tenemos oportunidades. ¿Eso usted qué tanto lo ha visto? Porque usted lo mencionó y por eso, y lo estoy leyendo de muchos oyentes que nos escriben, que creo es la principal preocupación. Es la principal preocupación, pero obviamente aquí para complementar, aquí nadie está hablando de unas condiciones electorales, ni más faltaba, son completamente bienvenidos. La preocupación como tal, la última parte que no pude terminar cuando estábamos hablando de empleo en una ciudad capital como Cúcuta. Hoy en esta crisis económica, Cúcuta está bordeando los 26 o 27%, bordeando el 26 o 27% de desempleo y sigue en una informalidad gigante del 70% que siempre ha sido la mayor de Colombia. Entonces, la gran preocupación, ¿cómo va a ser la inversión social en una ciudad como Cúcuta? Bienvenidos, vuelvo, lo insisto, agradezco al doctor Lucas, obviamente es un trabajo importante, algo que se venía pidiendo desde hace muchos años, pero ¿cómo va a ser la inversión social? ¿Cómo va a ser la inversión en infraestructura? ¿Cómo van a preparar a un alcalde como el de Villarrosario, que esta mañana me decían que se le sigue adeudando a un hospital que no presta servicios de segundo nivel todavía, dineros por atender, obviamente como se debe hacer, a un hermano venezolano? ¿Qué vamos a hacer en estas condiciones de tanta precariedad que hay en este momento? También lo decíamos, se viene una reforma tributaria por las condiciones que ha generado también la pandemia, que nos va a poner a pensar y nos va a poner a revisar
todas estas condiciones. Sobre eso que está planteando el senador Cristo, precisamente le quiero preguntar al gerente de fronteras, al doctor Lucas Gómez, porque realmente el impacto se siente mucho en las fronteras, en las regiones, sinceramente, se lo confieso, doctor Gómez. Entonces uno ve que desde el gobierno nacional se toman decisiones y quien termina de último sacando plata de su bolsillo, porque está ocurriendo hasta ahora y ha seguido ocurriendo así, son las administraciones municipales que tienen que de alguna manera atender a la población migrante en todo sentido, en salud, en educación y en otras cosas. Resulta que plata es lo que no hay. Entonces la pregunta, doctor Gómez, muy concreta es, ¿de dónde van a salir los recursos para atender a 1.729.000 migrantes venezolanos que son bien acogidos porque son hermanos nuestros y hay un gesto humanitario para con ellos? Claro que sí. Si en los municipios y en los departamentos no hay recursos, doctor Gómez, no hay plata para atender a los colombianos que se están de verdad en unas condiciones de precariedad absoluta, ¿de dónde vamos a sacar recursos para atender a los hermanos venezolanos? Dígame usted una cosa, hay unos recursos internacionales de los cuales no se conoce, el país no los conoce, de cuánto dinero estamos hablando y de cuánto estamos nosotros, ustedes que tienen las cuentas en el gobierno nacional, de cuánto dinero están pensando para atender a esta población, doctor Gómez. Oscar, mire, yo le agradezco la pregunta y vuelvo un poco al escenario de que aquí no es que le vamos a quitar a unos para darle a otros. Yo entiendo la dimensión municipal, territorial. Yo todos los días estoy en contacto con los alcaldes y quiero decirle que me estoy convencido que ninguno de los alcaldes de frontera, de los departamentos de frontera, se ha sentido abandonado por el gobierno nacional en tema de consecución de recursos y atención a esta población. Porque algo que también es muy importante, Oscar, no es que de dónde vamos a sacar la plata para atender 1.700.000 personas, es que ya los estamos atendiendo. Hoy en día estamos atendiendo a la población venezolana en nuestro territorio. Aquí lo que queremos es organizarnos. Mire, les doy un dato, que hablamos de tanto del sistema de salud. Hoy en día, un venezolano, para acceder al sistema de salud, si está en situación irregular, no tiene sino una opción, y es ingresar a través de urgencias. Si usted ingresa a través de urgencias, la tarifa con la cual se atiende a ese paciente es la más alta del sistema. A la población migrante le estamos aplicando una tarifa que es SOAT más 3, es decir, la tarifa más alta. Por eso las deudas en los hospitales públicos de frontera son tan altas y estamos haciendo las gestiones, créame que sí, todos los días estamos buscando la manera de llegar y de resolver el problema de los hospitales públicos, el del norte de Santander, el de Guajira, el de Arauca. Yo me reúno con el Ministerio de Salud, con el Ministerio de Hacienda, estamos buscando la manera de hacerlo. ¿Por qué? Porque tenemos la convicción de que una vez entremos en este escenario de regularización, estas personas van a ser beneficiarias del sistema de salud nacional, es decir, del régimen contributivo para aquellos que van a contribuir, porque es que también tenemos en la cabeza que es que todos vienen aquí y van a ser asistidos por el Estado. Eso no es verdad. Aquí hay mucha gente trabajadora, mucha gente que lo que quiere es producir, emprendedora, inversionistas, que quieren contribuir, pagar impuestos y sobre todo hacer parte de ese régimen contributivo. Y los otros harán parte del régimen subsidiado, que nuevamente nos va a alivianar tenerlos en el régimen subsidiado a que entren vía urgencias al sistema de salud. Ese es uno de los puntos más significativos. Y nuevamente, mire, aquí no es que vayamos a sacar recursos de debajo de la manga, aquí ha habido unas conferencias de donantes. Las conferencias de donantes tienen lugar cada año. Este año, la conferencia de donantes para la migración venezolana tendrá lugar el 17 de junio. Eso no es de espaldas a nadie, eso es público para todos. Y vamos a buscar recursos adicionales porque el anuncio que hizo Colombia, y yo creo que eso es algo que es muy importante, todos lo celebramos, pero a veces no dimensionamos lo importante que es. Esa no es la noticia del día, permítanme lo digo, esa es la noticia de la década. En este país, nunca había habido un anuncio de esta categoría en temas de política migratoria. Claro. En esta región, América Latina tampoco. Entonces yo creo que esto es un hito que va a mover, y ya lo estamos viendo, que la cooperación internacional va a decir, oiga, Colombia sigue haciendo un esfuerzo gigantesco, vamos a ayudarlo mucho más. Pero doctor Gómez, digamos que del presupuesto, que para estos 10 años de regularizar los migrantes venezolanos, de gasto público, ¿ustedes ya tienen calculada cuál es la cifra? ¿Cuánto va a costar en estos 10 años la regularización de esos 2 millones de venezolanos aproximadamente? Camila, es que el cálculo que nosotros hacemos no es que cuánto eso nos va a costar, es cuántos beneficios nos va a traer esa regularización. No, sin duda, y hablaremos de los beneficios, pero tiene que haber un presupuesto que ustedes hayan hecho y dicen, nos cuesta esto. De eso que nos cuesta, ¿cuánto pone la comunidad internacional y cuánto ponemos nosotros?
No, mira, aquí tenemos un llamado que estamos haciendo. Hoy en día Colombia pone casi $1.000 millones al año en temas de atención. Los estamos poniendo, no es que los vayamos a poner. La lógica que nosotros tenemos es que eso va a bajar. ¿Por qué? Porque vamos a tener población regularizada que está dentro del sistema de seguridad social. La contribución de la cooperación a veces llega al 20 o al 15% de esa cifra que yo te acabo de dar. ¿Qué queremos? Empezar a revertir la tendencia, en donde tiene que haber un compromiso mucho más grande por parte de cooperación internacional de recursos. Pero no, oiga, una cosa muy importante, estos no son recursos para el venezolano, porque es que eso nos genera estigmatización, diferencias y xenofobia. Esto es un recurso para la población más vulnerable. Entre ellos van a haber población venezolana, pero aquí lo que estamos buscando es que esas comunidades de acogida se beneficien de esos recursos que llegan, porque en Colombia es un país de acogida, de gran acogida a nivel mundial. Déjeme preguntarle al senador Cristo. Senador Cristo, usted que más o menos le ha hecho seguimiento a los números, a lo que cuesta, etcétera, etcétera, ¿usted qué tan viable ve la sostenibilidad en el tiempo de esta medida que hizo, este anuncio que hizo ayer el gobierno del presidente Iván Duque, en términos económicos? Muy difícil, Camilo, la verdad, muy difícil, porque han sido en buena parte donaciones que no hemos conocido. Le doy como anécdota a un incidente que hubo en estos días con un concejal de la ciudad de Cúcuta que le escribió a la Cancillería o al gobierno nacional precisamente por la inversión que había tenido Cancillería frente a la llegada de los venezolanos y el COVID, y habló de algo como 440 millones de pesos de parte de inversión de la Cancillería. Tuvieron esa condición de contestar del presupuesto de Cancillería. Hemos invertido 440 millones. Sale este concejal obviamente diciendo que esto es vergonzoso y esto no se le debe manejar, o esta cifra no se debe manejar con un área metropolitana como la de Cúcuta. Pero volvamos al tema, y lo que dice Lucas es completamente cierto. La inversión no es para los venezolanos. La inversión debe ser para las ciudades que se preparan para acogerlos y para tratar de manejar las condiciones sociales que esto conlleva. Y no conocemos nada de presupuesto, no conocemos de dónde van a salir obviamente los recursos, y queremos que obviamente preparen alcaldes, preparen al gobernador y decirles, señores, vuelvo como empezaba este programa, es que ¿quiénes más pueden querer a unos hermanos venezolanos como los cucuteños? Claro. Que nacimos todos aprendiéndonos el himno de Venezuela, el bravo pueblo, pero así no estamos preparados. Tú pasas por el centro de Cúcuta y obviamente entiendes la situación que hay, y no sabemos dónde están los recursos que se han invertido en los últimos años. Hay que caracterizarlos, por supuesto, es una deuda que tenemos, es una obligación humanitaria, y obviamente con el gobierno también hay que hacerlo, pero no estamos en las condiciones, y vuelvo, insisto, ojalá podamos preparar toda esta región para esta oleada migratoria que se nos viene. Claro, y en esa preparación, doctor Gómez, pues frente a lo que dice el senador Cristo, vuelvo y le hago la pregunta del tema laboral, que preocupa mucho a los colombianos, y es, ¿cómo garantizarle al colombiano que el venezolano que se va a regularizar no le va a quitar una posibilidad de trabajo, que es lo que se piensa siempre cuando hay migración, sobre todo cuando tenemos los niveles de desempleo que tenemos en estos momentos? Camila, mire, ese es uno de los temas que también más nos preocupó en las diferentes discusiones que tuvimos interinstitucionales e incluso con el presidente de la República. Aquí hay una realidad, y es que la población que está en situación irregular hoy en día en nuestro país está compitiendo de manera desleal con los colombianos y con los que están regulares. ¿Por qué? Porque hay muchos abusos. Hay muchos abusos por parte de empleadores que prefieren contratar al irregular porque le pagan menos del mínimo. Eso es ilegal. Eso no es que sea que yo escojo mejor al venezolano o al colombiano. Es que es ilegal si usted no le paga, así sea el salario mínimo, porque eso es algo que está establecido en la ley. Nosotros estamos apostándole a que aquí vamos a poner a todo el mundo en igualdad de condiciones, a que vamos a generar proyectos productivos. Mire, el gobierno de los Estados Unidos tiene una inversión de casi $60 millones en temas de emprendimientos, de transición hacia un tema de inserción laboral y sobre todo de inserción socioeconómica, que eso para nosotros es muy importante. Y solo un tema para algo que dijo el senador que me parece muy importante. Aquí tenemos que preparar a las ciudades. Y yo les pongo un ejemplo. Lanzamos justamente la semana pasada un proyecto que se llama Ciudades Integradoras, con un embajador de la Unión Europea, el embajador de Corea, con recursos de alrededor de $15 millones para Villa de Rosario,
Cúcuta, Maicao, Medellín y Barranquilla, que son ciudades que están recibiendo esta población migrante y que tienen que adaptarse a las condiciones. Gerente Gómez, hay diversas lecturas frente pues a los hechos de hoy, a esta noticia que usted dice, la noticia de la década, y le voy a leer y usted me dice cuál cree usted que es la lectura más correcta. Primero, que es un acto humanitario. Segundo lugar, que es algo que se tenía que hacer de todos modos a la luz de las normas internacionales. Tercero, que es un acto de agradecimiento por cómo Venezuela fue durante varias décadas con migrantes colombianos. Y cuarto, un acto para congraciarse con el gobierno de Biden. ¿Cuáles son equivocadas de estas lecturas y cuáles sí están dentro de la interpretación de ustedes? Ana Cristina, para mí la única que se encuentra equivocada es la última. Esta no es una medida para congraciarnos con nadie. Esto es una idea que tuvo el presidente Duque durante la campaña, que desde que arrancamos está incluso presente en tener una política moderna migratoria dentro de nuestro Plan Nacional de Desarrollo. Aquí yo quiero decirles, mire, yo, independientemente de la administración que esté en los Estados Unidos, yo he trabajado con el gobierno de los Estados Unidos, con sus diferentes programas, USAID, PRM, los diferentes programas de la misma manera. ¿Por qué? Porque es que el tema de la migración venezolana para Estados Unidos no es solamente un tema humanitario, es un tema de seguridad nacional. Para ellos, tener a Colombia como aliado frente a una crisis humanitaria como la que se está viviendo es evitar encontrarnos imágenes como las que vimos hace un par de 3 o 4 semanas frente a la migración hondureña en flujos gigantescos que querían llegar a Estados Unidos. Un dato frente a eso, ese ruido que hubo frente a los hondureños, 6.000 hondureños que querían llegar a Estados Unidos, es lo que entra por norte de Santander y Arauca en una semana. Claro. Senador, le pregunto como venezolano, ¿cómo podemos ayudar en el discurso? Porque yo cuando lo escucho decir es que, bueno, yo estoy preguntándome qué es lo que está pensando un colombiano en este momento cuando se habla de la migración. Genera algún tipo de disrupción en el discurso y genera más xenofobia. Desde su punto de vista, como un actor político que llega a tantas masas, ¿cómo podemos mejorar el discurso? Bueno, no es fácil. Usted es venezolano, querido amigo, y obviamente sabe que en Cúcuta siempre dependimos también de la condición bilateral que había entre ambos países, del comercio como tal, pero las condiciones sociales se han deteriorado y yo pensaría que la inversión social, la inversión obviamente para preparar la ciudad tiene que ser inmensa. Nadie, vuelvo y lo digo y espero que no se trate como un tema, para mí, quizás espero explicármelo bien, es que el gran temor que me puede dar a mí con todo esto es que se empiecen a crear unas condiciones de xenofobia que no se merecen ni el colombiano ni el venezolano en un sitio donde siempre ha habido una interacción y siempre ha habido obviamente unas condiciones de hermandad en todos los sentidos, de trabajo, de temas culturales y todo lo que pueda significar prácticamente esta condición. Yo estaba escuchando ahorita a Lucas y él lo decía, es que yo he trabajado con USAID, yo he trabajado con ACNUR, pero obviamente no veo las condiciones de trabajo con los actores naturales que tiene la ciudad de Cúcuta, su área metropolitana, o en La Guajira o en Arauca. Y obviamente se necesita saber qué es lo que está ocurriendo, hacer un foro y una intervención seria, obviamente con la canciller. A mí, obviamente, como no es un tema populista, yo quisiera ver a la canciller sentada en la parada, con el alcalde de Villarosario, con el alcalde de Cúcuta, con el gobernador del norte de Santander, para que vea qué es lo que está ocurriendo, para que vea obviamente cómo hay que modernizar ese paso fronterizo, para que vea cómo está pasando la gente en condiciones infrahumanas, y entran y salen, y usted también lo sabe, están dolarizando la economía, están obviamente llevando dineros que no pueden estar obviamente incorporados dentro del sistema financiero colombiano. Entonces, la preocupación es grande, vuelvo y le digo, es algo que se debería hacer, es algo que tenía obviamente en mente el presidente, lo felicito por esto, pero también, así como está bien con la comunidad internacional, con muchas personas que estaba pendiente de tener o obtener estos resultados, quisiéramos obviamente sentirnos cobijados con una sombra grande de fortaleza del gobierno central frente
a toda esta zona geográfica que se ve completamente desfavorecida. Gerente Gómez, justamente ahorita que el senador Cristo está hablando de la modernización del paso de la frontera y lo que pasa en este momento pues en la frontera entre Colombia y Venezuela, hay una parte del estatuto que me parece importante porque habla de que solamente se podrá regularizar a los venezolanos que prueben que llegaron al país antes de enero del 2021. En la práctica, ¿cómo se va a lograr? Por favor. Exacto, en la práctica, ¿cómo se va a lograr esto? Porque usted, ¿cómo le va a probar a una persona? ¿Usted cómo le va a explicar? Pruébeme que usted llegó antes de enero del 2021 y todas las personas que van a seguir pasando por las trochas ilegales, etcétera, pues ¿cómo van a probar que ellos llegaron antes de enero del 2021? No, miren, realmente es que hay varios mecanismos, justamente porque hemos atendido de manera humanitaria miles de personas, cientos de miles de personas han sido beneficiarias de asistencia humanitaria de emergencia por parte, no solamente de cooperación, porque es que uno dice cooperación y dice que vinieron los de afuera a darnos recursos, no, el gobierno colombiano, permítanme hacer una mención, el Estado colombiano ha hecho una gestión gigantesca a nivel global para conseguir recursos. Esos recursos llegan y esos recursos tienen unos beneficiarios. Ahí tenemos un primer indicio en los registros por parte de los beneficiarios de esas ayudas gestionadas por el gobierno. Segundo, estamos definiendo con migración cuál es el procedimiento para que ellos puedan entregar esa prueba de estar en el territorio a 21 de enero del 2021. Y un tema muy importante es que aquí lo que queremos es desincentivar el uso de la trocha. Miren lo que dice el decreto, que es muy importante. Dice, después de su expedición, el Estatuto Temporal de Protección permitirá las solicitudes durante 2 años, siempre y cuando se haga ingreso por paso regular. Es decir, lo que decía el senador Cristo, es que yo creo que aquí estamos todos muy alineados. Y es decir, aquí necesitamos controlar y saber qué es lo que está ingresando y quién está ingresando al país. Y en ese sentido, esto no lo va a permitir, porque si usted quiere ser beneficiario del Estatuto Temporal de Protección, no puede estar en la irregularidad, tiene que estar en la regularidad. Entonces esa es una gran apuesta que tenemos. Y quiero cerrar con una pregunta para los dos, que me parece importante y algo mencionaba el senador Cristo, y este es un anuncio histórico, como dijo el doctor Lucas Gómez, gerente de Frontera, muy importante en la historia de nuestro país por la situación que vive Venezuela. Pero usted, senador Cristo, decía, esto va a ser muy difícil, y yo se lo pregunto para ratificarlo, de poderlo solucionar si no tenemos diálogo con el gobierno venezolano, más allá de que estemos o no estemos de acuerdo con lo que pasa en Venezuela. ¿Usted sí cree que es hora de que el gobierno colombiano empiece a pensar de cómo empieza a tender puentes para hablar con el gobierno de Nicolás Maduro y no seguir diciendo que las relaciones de nosotros con ellos es con el gobierno de Guaidó, que ni existe? Por supuesto, Camila, esto es un tema, o sea, el 98%, 99% de los colombianos, y creo que el 100% de la gente de Frontera dice qué tragedia con este señor Nicolás Maduro, pero ¿qué hacemos? Ahí está Venezuela, ahí está nuestro país hermano. Yo le puse a usted el más mínimo ejemplo. No tenemos un tipo de comunicación de orden judicial, de orden penal, quienes están entrando o quienes están saliendo en este camino tan tortuoso como es el migratorio. Y por supuesto que deben haber consulados, es que es algo que se ha venido pidiendo. También le doy el mínimo ejemplo. Había cualquier cantidad de colombianos con doble nacionalidad haciendo empresa en Venezuela. Cuando se vieron asustados por la falta de garantía, quisieron devolverse a Cúcuta y no tuvieron la más mínima facilidad para llegar, incorporarse al sistema productivo en la ciudad de Cúcuta o en el área metropolitana o en cualquiera de los departamentos que hemos mencionado, precisamente porque no hubo comunicación, porque no hubo la facilidad, porque no hubo la atención de la DIAN o porque no hubo atención de Migración Colombia. Hoy esto se le debía, pero sí se necesita tender un puente, hay que tener una conexión con el gobierno venezolano, con el presidente que sea. La verdad, por mí que se vaya rápido, señor Nicolás Maduro, pero vuelvo e insisto, creo que no son ni minutos, ni horas, ni días lo que le falta a un señor. Ojalá pudiera entender que le está haciendo un daño a nuestro hermano país de Venezuela, pero es necesario. Estamos en toda la mitad. Nosotros quedamos atrapados en una pelea entre dos gobiernos que no nos merecemos y obviamente no hemos visto la inversión para atender a nuestros hermanos venezolanos.
Y esa misma pregunta para usted, doctor Lucas Gómez, y es, ¿no es muy difícil generar una logística de poder normalizar las cosas o por lo menos ayudar a la población venezolana si no se tiene un contacto con el gobierno que manda en Venezuela? Es que yo sé que Colombia ha dicho que es que estamos en colaboración con Guaidó, pero es que ese gobierno no manda, el que manda es el de Maduro. ¿Cómo es posible hacer una logística, manejarla, si no se tiene ni siquiera una comunicación de absolutamente nada con quienes están mandando en el vecino país? Camila, mire, yo sobre el tema de la política exterior se lo dejo a la Cancillería, pero le voy a poner un ejemplo que relata muy bien. Cuando iniciamos la pandemia hubo un acercamiento para temas obviamente relacionados con el coronavirus y hubo un diálogo mediado por la Organización Panamericana de la Salud. Las cifras que recibimos eran completamente nada que ver. Es decir, la confianza que se puede tener en un diálogo binacional es nulo. Y les pongo el ejemplo nuevamente del coronavirus. ¿Quién puede creer que en Venezuela solo hay 44.000 personas contagiadas con coronavirus? Eso no lo cree nadie. Entonces, es mejor tomar decisiones de manera unilateral, en donde estamos convencidos de lo que tenemos, a confiar en una información que no vamos a creer, que no es fiable y que realmente nos va a hacer es perder más tiempo. O sea, doctor Lucas, que usted lo que menciona es que básicamente da la misma en términos de logística y de practicidad tener o no tener comunicación con el gobierno de Venezuela porque la información que entregan no es veraz. Yo se lo digo como gerente de fronteras y estoy convencido que así es. 12 del día, 57 minutos, pues sorprendente. Doctor Lucas Gómez, gerente de Fronteras de Colombia, mil gracias por estar con nosotros aquí en Mañanas Blue, por habernos atendido y habernos explicado esta medida tan importante que anunciaron ayer desde el gobierno del presidente Duque. Feliz tarde. Feliz tarde para todos, un saludo muy especial. Y lo despido también a usted, senador Cristo, gracias por haber estado con nosotros, por haber pues dado su versión, y le pregunto, ¿qué opina de lo que dijo el doctor Gómez al final? ¿Que eso da lo mismo estar en colaboración o en conversaciones con Venezuela o no? Bueno, ya tú lo has insinuado, es que estos son más de 2.000 kilómetros de frontera, siempre fue el segundo socio comercial más importante de Colombia, entiendo los problemas que hay. Obviamente no quiero que el señor Nicolás Maduro sea presidente de Venezuela, pero nos tocó bailar. Así, esta es la pareja de baile que tenemos y yo creo que hay que tener un mínimo de madurez, hay que tener un mínimo de sensatez y entender el problema humanitario, económico y social que se está viviendo en la frontera por cuenta de la irresponsabilidad del presidente. Yo creo que habría que revisar con quién puede interceder, quién puede ser el mejor intermediario y quién podría colaborar en estas condiciones. Solo no vamos a poder y hay que tener toda una línea de información en la que medianamente podamos confiar, a pesar de tantas diferencias personales y políticas. Es el senador del Partido Liberal, Andrés Cristo, de Norte de Santander. Senador Cristo, usted también mil gracias por haber estado con nosotros. Feliz tarde. Muchas gracias a todos los compañeros y amigos. Y así llegamos nosotros al final de Mañanas Blue. Estamos desde las 5 de la mañana hasta la 1 de la tarde, hoy con este tema que es el más importante, el anuncio que hizo el presidente Duque de regularizar de manera temporal a más de 1 millón de venezolanos. Y esto durante 10 años. Escuchaban ustedes al senador Cristo, crítico en cierta forma de la medida, y al doctor Lucas Gómez, el gerente de la frontera, explicar las minucias de lo que implica esta decisión. A ustedes gracias, quédense con nuestros compañeros de Meridiano Blue.